Gran gusto de saludarlos en este último programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad, siendo totalmente convencido o estando totalmente convencido, llegamos con una enorme preocupación. No podemos mentirnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer por sobre todas las cosas que el país tiene problemas, a los cuales todos tenemos el compromiso y la obligación de tratar de resolverlo. Creo que tanto la dirigencia, la política y de otras actividades hemos incurrido en diversos errores. Tenemos gasto público muy grande, muy amplio. Tenemos inflación que corroe el bolsillo de los menos pudientes y para mí es hasta inmoral. Pero muchas cosas más. Y debo de reconocer también que no podemos hacer imputaciones solamente para esta etapa. Yo creo que nuestro país, en el cual he ocupado diversas posiciones, y reconozco aquí, para empezar, que también me he equivocado. Debo decir que más de 70 años hacen que por una u otra causa no obtenemos los resultados que el pueblo argentino se merece. Porque hay una razón que para mí es sustancial. Es un poco la columna vertebral de todo lo que nos pasa. Que la agenda de los políticos no coincide con la agenda de la gente. Tampoco dejamos o tenemos la obligación de no mencionar que esos errores que cometemos a veces son involuntarios y a veces nos vamos más lejos de lo que corresponde. Es decir, cuando nos preocupamos por lo que hacemos a nivel personal en favor de uno mismo y no nos preocupamos por la pobreza, por la indigencia, porque la gente lo viva de la mejor manera posible. Y todos debemos entender, en definitiva, que esta es la situación, que esta es, o este es, para decirlo mejor, el error que se comete. Cuando algunos pensamos y nos equivocamos categóricamente que solo podemos incursionar y resolver los problemas. Nadie que no tenga un equipo capaz de personas que pertenezcan al sector al que pertenece, o que también, valga la redundancia, o que vengan de otros sectores. Tenemos que convencernos los argentinos que tenemos que terminar de una vez por todas, o por lo menos minimizar la enorme grieta que existe cuando decimos quiero ser candidato. Y a veces pensamos que podemos ser candidatos desde la más alta función a la menor de las funciones. Aunque yo creo que todas son parecidas en cuanto a servir al ciudadano. Creo que la gente también, o nuestros compatriotas, o los que votan, tendrían que elaborar, estudiar, analizar quiénes son los candidatos. En el sentido de que cuando ese tremendo instrumento que tienen, que es el voto, a veces se vota generalmente por un plazo de 4 años o 5 años. Que no se piense que todos los días se puede cambiar el funcionario. Y hoy hablaba de la inflación, por ejemplo. Y en un análisis que hablaba el otro día con el doctor Marcelo Elizondo, nos dimos cuenta que en los últimos 100 años, en nuestra querida Argentina,
la inflación ha sido del 105%. Fíjense cómo tenemos que evaluar las cuestiones. La inflación que perjudica a todos y que nos permite, o mejor dicho, no nos permite, nos impide tener la confianza que en este mundo globalizado y competitivo, donde también hay problemas, indudablemente produce un enorme perjuicio al pueblo argentino. Y para no ir muy lejos, miremos Uruguay, miremos Paraguay, o no miremos a nadie si no queremos. Tenemos que pensar primero en resolver los problemas de nuestra querida Argentina, de nuestro querido país. Y en eso yo sostengo que tenemos que hacer, por eso digo en esta fecha, en este fin de año, cuando el 2022 va a ser el 2023, si Dios quiere. Es decir, ¿qué hemos hecho en todos estos años de los problemas se agudizan cada vez más? Y la respuesta que yo doy es estudiar, evaluar, analizar, sincerarnos, ser totalmente solidarios, es decir, no para el presente solamente, sino al mediano y largo plazo, donde no vamos a estar, yo personalmente no vamos a estar en 2030 o 2040, para que la juventud, para la gente que sufre directamente las consecuencias de los errores que cometemos, no digan qué hicieron, lo que hoy ya no están, para que en esta etapa de la vida nacional podamos avanzar, podamos producir las reformas profundas que permitan que esto que nos está ocurriendo deje de ocurrir. Y que además, con un profundo espíritu constructivo, con gran humildad, digamos, tenemos la obligación moral, la obligación personal, la obligación de transparencia en nuestras acciones. Tener la total convicción de que la honestidad, que no es un mérito, sea una realidad. Que en lugar de pensar en beneficios personales, pensamos en beneficios colectivos. Y después también estudiar los temas, conformar equipos y tener un proyecto que beneficie a la totalidad de nuestros compatriotas. Ahora me voy, después de una pausa, a analizar cuestiones fundamentales a mi criterio. No sé si las puedo llevar yo a cabo, pero esta es mi intención, dar mi humilde opinión en el segundo bloque. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Serán las 3 nuevas islas naturales? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Decime que tenía la app de Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente, recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. En este segundo bloque quiero iniciar diciendo que una de las cuestiones que tenemos que interpretar, más que interpretar, saber
y tener el profundo convencimiento que el gobierno son los tres poderes. El artículo 89 de la Constitución habla de las facultades que tiene el presidente. Pero también están, además del Ejecutivo, el Poder Legislativo, integrado por senadores que representan a las provincias y diputados nacionales que representan a toda la nación. Y tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial en el cual en los últimos tiempos, también en otros, se han planteado cuestiones que producen un profundo perjuicio a la República, porque se pierde la confianza de aquellos que pueden venir a invertir, a crear fuentes de trabajo, a tener las posibilidades de que en lugar de engrosar el Estado, que ya tiene un gasto desmesurado, podamos tener fuentes de trabajo donde en empresas grandes, pequeñas y sobre todo en las pymes, donde sin duda se produce el mayor lugar para que la gente pueda trabajar y vivir con dignidad. Y si no tenemos confianza en la justicia, no vamos a lograr esto que realmente tenemos la obligación de llevar adelante. Y lo digo porque siempre he tenido una línea de conducta en esta posición. Cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado Nacional, yo fui un opositor a incrementar de 5 a 9 la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahora vemos dos cosas que me preocupan mucho. Hay más quizás. Una, que queremos tener una corte de 15 o 25 miembros, no sé cuánto, lo cual me parece totalmente equivocado. Y en segundo lugar, cuando no queremos acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y lo digo porque yo puedo coincidir, puedo disentir, puedo estar de acuerdo para ratificar lo que la Corte decide, pero tenemos la obligación de que no se nos ocurra un acto que raya con lo más tremendo de violación constitucional, que es de no acatar el fallo de la Corte. Creo que esta es una cuestión a la que hay que darle toda la trascendencia que tiene. Y creo que esto, una de las fuentes del motivo con lo cual terminaríamos un poco con esta confrontación permanente entre los que piensan de una manera o piensan de otra. Mejor dicho, más claramente, los que están en una posición política y los que están en la otra, con lo cual tenemos que terminar. La prioridad tiene que ser que somos argentinos, que tenemos responsabilidades a las cuales no podemos renunciar. La primera y trascendental, imposible de ser de alguna manera suplida, es que tenemos que respetar a rajatabla nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, donde claramente se expresa cuáles son las facultades de los distintos poderes del Estado. Y digo con esto que se podía producir este reencuentro, la falta de confrontación y pensar con amor a las leyes vigentes si dejamos atrás el resentimiento, los odios, los rencores, la división entre los argentinos. Y lógicamente que no vamos a coincidir en todo, pero tenemos la obligación de que hay una Carta Magna a la cual le debemos totalmente respetar sin ninguna diferencia. De allí surge también el rol que algunos
le asignan de una manera, yo le asigno al Estado, que es a lo que me refiero, al rol del Estado. De un Estado árbitro, de un Estado inductor, de un Estado promotor, de un Estado que evite que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles. Por eso a veces, y lo digo hoy, a lo mejor tienen razón los otros, pero la postura que yo planteo hoy es la que he planteado toda mi vida, siendo gobernador de mi provincia, siendo senador, o no siendo nada, sin cargo, mejor dicho, porque yo no tengo cargo público, pero tengo el derecho y también la obligación de respetar a rajatabla lo que considero que debe ser el Estado. Y digo, cuando algunos dicen la vieja, la nueva política, yo digo, lo que tenemos la obligación de hacer, primero en cuanto al Estado, un Estado eficiente, un Estado que no se exceda en los gastos, una posición de reformar en materia política. No es posible que la provincia tenga un régimen de otro distinto, unificado. Segundo, esta reforma impositiva que tiene que ver con el rol del Estado. La reforma laboral también es una cuestión de trascendencia y de enorme importancia. ¿Y por qué no? Lo que hablábamos de darle el rol que le corresponde al Poder Judicial y al Poder Legislativo, que legisle, que vayan a sus bancas y que sancionen leyes de trascendencia que sirvan para defender los intereses de la gente. Así que yo digo, en última instancia, que hay algunos que quieren que no exista el rol del Estado, que sea el Estado inerme, un Estado que no evite que se transgredan las leyes vigentes. Y el otro, el Estado que se va para arriba con tal de que sus amigos se inserten en la función pública. Busquemos que crezca la actividad privada. Busquemos que la Argentina tenga fuentes de trabajo, tenga actitudes que sean de dignidad para nuestros habitantes. Y voy ahora al tercer y último bloque. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? En este tercer bloque, debo manifestar en primer lugar que he cometido errores y que no me creo dueño de la verdad. Tampoco soy de aquellos que dicen cuando llevo a cabo una gestión que la culpa no es mía sino del otro. Y quiero decir también que siempre asumí en plenitud las responsabilidades, porque yo pienso que a veces por tirar leña al fuego, a veces la culpa no es mía, fue del otro. Y acá tenemos que entender los argentinos
que aquel gobierno que sucede al que se fue tiene que tomar las cosas buenas, lo bueno que hizo el gobierno que termina su mandato y asumir sus responsabilidades de cumplir la palabra empeñada en su campaña. Por eso digo que tenemos que terminar con producir enfrentamientos estériles, que tenemos que terminar con ese tremendo individualismo que no nos conduce a nada bueno. Tenemos que tener un espíritu solidario. Y fui constituyente y me opuse a que se llevara a cabo la reforma de la Constitución de 1994. Pero al final la voté. La voté porque tuvo más cosas, muchas más cosas positivas que negativas. Pero también debo agregar algo que manifesté en aquel momento en las sesiones del Senado Nacional. Que yo pienso que no consiste en reformar constituciones solamente, sino nuestra obligación es reformar en políticas que estén de acuerdo con la necesidad del país, donde tengamos, yo decía que a veces no es necesario la reforma de la Constitución, cuando todavía tiene actualidad, cuando interpreta el rol que cumple y también la obligación de respetarlo. Pero yo creo que lo importante, y esto lo dije ya entonces, en 1994, que nuestra obligación, además de reformar o no la Constitución, reformar el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, pero también hablaba de un tema que no es un mérito, una obligación ineludible, la extremada corrupción. Creo que si los argentinos entendemos que nuestra obligación es actuar con transparencia, con dignidad y con amor a la patria y a nuestros ciudadanos, la cosa cambiaría sustancialmente. Y digo más, creo que ahora en este fin de año, donde se inicia en 1923, tendríamos que hacernos y cumplir, mejor dicho, el propósito de la reflexión, del análisis, de tratar por todos los medios, de ver qué hacemos en el año que viene. Y yo digo que una de las cuestiones fundamentales es tratar de no desesperarnos por ser candidatos, de estudiar los temas, de tener una profunda responsabilidad y convicción de que tenemos que querernos más los argentinos. No tenemos que decir el que no coincide conmigo es nuestro enemigo, es simplemente nuestro adversario. Y tenemos que tratar de dialogar, de empezar por todos los medios a decir que podemos coincidir en muchos aspectos, aunque no sean en todos, en qué tenemos que hacer en la educación, palanca fundamental para que una sociedad pueda crecer y desarrollarse. Y que la inversión en educación no es un gasto, sino una tremenda inversión. Y lo otro que tenemos que decir es qué hacemos en salud, qué hacemos en seguridad, qué hacemos en política exterior. Y se me va el tiempo, y en este minuto que me queda, tratando de que le pongamos toda la fuerza, todo lo que tenemos hasta el último día de nuestras vidas para decir, en serio,
con energía y con valentía y con valor ciudadano, pedirle a Dios que nos dé el equilibrio necesario para acertar en nuestras decisiones, que nos dé la sabiduría para que cada vez tengamos mayores conocimientos para que el camino que emprendamos sea el correcto, que nos dé el equilibrio para no perder y enloquecernos, por decir una palabra que a lo mejor no es la mejor en este momento, sino para tener el equilibrio y la serenidad de que tenemos que actuar con responsabilidad, con espíritu patriótico. Y por último, creo que la mejor de todas las condiciones que le podemos pedir a nuestro Señor, que le podemos pedir a Dios para este año que viene. Y creo que eso puede ayudar mucho a resolver muchos problemas que tenemos. La humildad necesaria para reconocer nuestros errores y enmendarlos en favor de nuestros compatriotas. Y termino, se me fue el tiempo, diciendo, Dios quiera, y todos queramos trabajar con diferencias porque no existe la unanimidad en favor del ciudadano, que además tiene la posibilidad de ser protagonistas señalando claramente los errores que se vayan cometiendo. Y a todas las actividades del país, pensemos en grande, pensemos con amor a nuestra patria y que todos tengamos la felicidad, mejor estándar de vida para cada uno y para todos los familiares y que podamos avanzar para recuperar sin perder un solo minuto este descenso que hemos lamentablemente en el cual hemos incurrido. Y digo más, avancemos argentinos con amor, con pasión ciudadana y con coraje civil. Que Dios así lo quiere. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.